Bienvenidos y café. Bienvenidos, saludamos de manera muy cordial a los que nos están visitando por primera vez el día de hoy. Esperamos que se sientan en casa y por supuesto también un saludo a los que vienen frecuentemente a nuestras reuniones. Somos una familia, caminamos y crecemos juntos como seguidores de Jesús. Hoy hemos disfrutado de la música de Luzmar Castañeda y el maestro Guaroto, y también hemos podido disfrutar de lo que significa el canto congregacional, canto juntos, y decimos como siempre que a través del canto expresamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Ahora, quienes vienen cada semana al café saben que estamos en una serie de reflexiones que le hemos llamado Canciones Inspiradas, y que está basada en una sección de las Escrituras que se llama el libro de los Salmos. Ya a estas alturas ustedes saben que los Salmos son canciones que fueron compuestas por distintos autores. Son poemas, son oraciones, son alabanzas, son enseñanzas muy profundas sobre quién es Dios, cómo podemos relacionarnos con Él, cómo cantarle, cómo alabarle y muchas cosas más. De hecho, una de las cosas que desde el inicio mencionamos sobre los salmos es que son canciones muy honestas, muy auténticas. Quienes compusieron estos salmos hicieron lo que todo buen artista tiene que hacer, que es básicamente ser auténtico, ser honesto, ser real. No simplemente decir lo que todos quieren oír o lo que es políticamente correcto, sino expresar a través del arte la realidad de la vida, la realidad de su propia condición interior, sus sentimientos, mostrarse tal como son. Y realmente los que compusieron estas canciones lo hacían, se mostraban tal y como eran. Y el salmo que vamos a ver es uno de estos salmos que explora de manera muy honesta un tema que nos es común a todos de una u otra manera. Estamos hablando de las dudas, estamos hablando de las incertidumbres de la vida. Es interesante porque nosotros podemos llegar a ver a la duda como algo totalmente negativo, algo que es contrario a lo que creemos que es la fe real. La fe sí nos gusta esa palabra fe, pero dudar no es correcto. La fe, y a veces tenemos esta idea de la fe como alguien que tiene todo resuelto, como tener una certeza total y absoluta de todas las cosas, de tal manera que la sola mención de dudar de algo, o dudar de Dios, o dudar de ciertas creencias, se considera algo negativo, ¿no? Eso es peligroso, eso es contraproducente, y termina creando una culpabilidad en la persona que experimente estos sentimientos, estos periodos de preguntas, de cuestionamientos. Y entonces estamos desarrollando esta idea de una fe que no debe dudar jamás. Hay que tener fe. Y quienes tienen esta fe, se entiende esta fe, como estoy diciendo, como una certeza absoluta de Dios y de lo que entendemos que Él hace y cómo opera. Entonces el que tiene este tipo de fe, ese es un cristiano fuerte. Ese es un cristiano que está bien fortalecido. Pero lo que sucede es que de pronto pasa algo en la vida. Pasa algo en nuestras circunstancias y esa fe que parecía tan clara se tambalea. Algo sucede, puede ser algo dentro de nuestra mente a nivel intelectual, algo que desafía las creencias que tenías, o algo a nivel personal, físico, familiar, emocional, y todas aquellas cosas que creíamos seguras, absolutas, se tambalean. Como dice comúnmente, se nos mueve el piso. ¿Te suena familiar esta experiencia? Bueno, si te sientes identificado, déjame decirte que no eres el único que se ha sentido así. De hecho, vamos a ver este salmo en la Biblia, que es el Salmo 73, que nos muestra esta misma lucha con la duda y con las preguntas más profundas de la vida. Así que si tienes tu Biblia ahí electrónica en tu celular, puedes prender tu Biblia o abrirla si la tienes en físico. Y vamos a tener tal vez abierto ahí el Salmo 73 y también va a estar apareciendo ahí en la pantalla. Ahora escuchen, hay muchos salmos en la Biblia que ustedes saben que están compuestos por David, pero este no es uno de esos salmos. También hay otros salmos que son anónimos, ¿no? Que nadie sabe quién lo compuso. Pues este tampoco es un salmo anónimo. Este salmo fue compuesto por un personaje que era muy conocido en el pueblo de Israel. Se llamaba Asaf. ¿Han escuchado alguna vez el nombre de Asaf? ¿Quién era este Asaf?
Asaf era lo que en la antigüedad se conocía como un levita. ¿Y qué es un levita? Un levita era un sacerdote, no es alguien que levita, eso es otra cosa, ¿no? Un levita era un sacerdote que estaba dedicado en el antiguo Israel a todo lo que tiene que ver con la música, la alabanza, la adoración, y específicamente llevaba a cabo su trabajo en el antiguo tabernáculo y luego en el templo, porque el tabernáculo, que luego se transforma en el templo, era el centro del culto a Dios en el pueblo de Israel, era el lugar central de todo lo que tenía que ver la adoración. Ahora, este Asaf no solamente era un músico, un levita, sino que estaba a cargo de todo un grupo de músicos. Su familia entera estaba dedicada con él a este ministerio. En 1 Crónicas 28 se nos dice que David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a Asaf, Emam y Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Interesante, así que este Asaf estaba entre los levitas top, ¿no? Entre los principales. Era muy conocido, era muy respetado, se le consideraba un profeta, era un sacerdote y conocía todo sobre la adoración a Dios. Se conocía todos los rituales, se conocía todo el sistema de sacrificios, se conocía todas las canciones, ¿no?, que habían que cantar allí. Era un líder en la comunidad. Así que este Asaf no es cualquiera. De hecho, no solamente este salmo es de Asaf, hay muchos salmos más que encuentras en este libro de los salmos que están atribuidos a Asaf. Y Asaf empieza este Salmo 73 con una declaración que es muy común en el lenguaje de los salmos. Versículo 1, dice así: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Dios es bueno. Y qué verdad tan real, ¿no? Y tan repetida en los salmos. Si te pones a ver los salmos, si algunos lo están haciendo, vas a encontrar que muchas veces habla de eso. Dios es bueno, Dios es bueno. Y eso es bueno con Israel, es bueno con su pueblo. Y nosotros lo suscribimos totalmente, porque ahora nosotros también en Cristo, recuerden, nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Antes Israel era el pueblo de Dios, y claro, los que han creído en Cristo, ahora todos somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. Y Dios es bueno con sus hijos, Dios es bueno con su pueblo. Y luego dice que es bueno con los de corazón puro. ¿Y cuántos testimonios podemos dar de esto? Es una verdad. Dios es bueno, y es bueno con sus hijos, con aquellos que tienen un corazón puro, un corazón que ha sido purificado y tocado por Dios por medio de la obra de Jesús a nuestro favor. Por eso es un corazón puro. No es porque nosotros seamos perfectos, mejor que nadie, simplemente porque la gracia de Dios viene a nuestra vida, y a través de Jesucristo tenemos ahora un corazón puro, y Dios nos ve así. Sin embargo, esta verdad tan hermosa con la que empieza el Salmo puede tornarse en un conflicto. ¿Cuándo? Cuando la empiezas a comparar con la realidad. Porque aquí viene el tema de la interpretación. Si tú interpretas que decir que Dios es bueno con los de corazón puro significa que aquellos que creen en Dios, que son cristianos, creyentes, hijos de Dios, pueblo de Dios, reciben esta bondad de Dios en términos de que todo les va a ir bien, en términos de no tener problemas, que tus hijos nunca se van a enfermar, o que nunca van a tener un accidente, que tus negocios siempre van a ir viento en popa, que nunca vas a tener un fracaso matrimonial, que jamás te vas a enfermar de esta enfermedad o de la otra. Si piensas que así funcionan las cosas, vas a experimentar serios problemas, porque la realidad es diferente, ¿no? Y a lo largo de la Biblia encontramos episodios donde muchas personas tenían esta idea de Dios. Creen que si sigues a Dios y le obedeces, entonces todo tiene que ir bien. Y si algo anda mal, es porque estás haciendo algo mal. Algo tiene que estar haciendo mal. ¿Se acuerdan? Le sucedió a Job con sus amigos, siempre lo mencionamos. Le decían a Job: Job, tú estás sufriendo, tú estás en desgracia, así que confiesa tu pecado. ¿Qué has hecho, Job? Si estás así es porque algo tienes que haber hecho. Ya de una vez, confiésalo. Y Job estaba desesperado. Y no estoy diciendo que el pecado en la vida no traiga consecuencias. Claro que sí, pero en el caso de Job no era lo que estaba sucediendo.
O en tiempos de Jesús, ¿recuerdan cuando está este hombre ciego y los mismos discípulos de Jesús le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? En otra palabra le están diciendo, Señor, este hombre está ciego, así que es obvio que algo malo ha hecho. Esto tiene que ser la consecuencia de algo que ha hecho alguien. ¿Fue él o fueron sus papás? Y Jesús nos da esta respuesta maravillosa que desbarata toda esa filosofía de buscar culpables todo el tiempo. ¿Qué es lo que responde Jesús? Ni él ni sus padres. Ya está. Ni él ni sus padres. Dejen de estar creando culpas donde no hay. Y también tú posiblemente te debes haber topado con ideas de este tipo. Porque no falta alguien bien intencionado, ¿no? Con mucho corazón, que te ve sufriendo y te dice, Dios te está hablando para que te arrepientas, ¿no? Escucha, Dios te tiene que estar diciendo, algo has hecho mal, tiene que haber algún pecado en tu vida, examínate, ¿no? Lo hace con buena onda, ¿no? Y vamos creciendo con esta idea. Y lo complicado es además que si estoy viviendo bien realmente, de repente estoy caminando, cuando estoy haciendo todo lo que es bueno, lo correcto, como hijo de Dios, y de pronto algo trágico sucede, todo mi sistema se derrumba y empiezo a dudar de Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy buen cristiano? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo amo a Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo voy a café? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo leo mi Biblia todos los días? ¿Qué le pasó a Asaf? Dirías tú, porque ya no está pensando qué tiene que ver esto con Asaf. ¿Qué le habrá pasado a Asaf? Cuéntanos, ¿qué le pasó? No sabemos exactamente, pero algunos comentaristas creen que Asaf tuvo algún tipo de enfermedad muy grave, que lo llevó a cuestionarse en todo lo que era su sistema de fe y sus creencias. Mira, un ratito solamente, saltemos al 14. Mira lo que él dice. En el 14 dice, en todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Cada mañana me trae dolor. Algunos creen que puede ser una enfermedad, pero lo real es que había sufrimiento en la vida de Asaf. Algo estaba pasando, sea emocional, sea una enfermedad mental o sea una enfermedad física. Asaf experimenta dolor. El viernes fuimos algunos a ver el Joker, ¿no? Yo sé que es una película de ficción y todo eso, pero no deja de esta película de mostrarnos un cuadro dramático del sufrimiento y el dolor que puede experimentar una persona. No voy a hacer nada más porque es spoiler, el que no lo ha visto. Ahí no más queda, ahí no. Pero es dramático, muy fuerte. Y Asaf, este Asaf de la Biblia, está sufriendo. Cada mañana me trae dolor. Es una frase muy fuerte, ¿no? Y el verso 2, después de esa frase tan hermosa de Dios es bueno, ¿no? Nos dice de una manera muy honesta lo que está pasando con él. Dice, pero en cuanto a mí, sí, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, dice Asaf. Así que Asaf se siente al borde del precipicio, se siente en el filo, a punto de perder todo, de abandonar todo. Estamos hablando, ojo, de alguien que se dedica a guiar a otros, a enseñar a otros, que era considerado un profeta. Pero aquí Asaf se nos muestra vulnerable, frágil, en medio de todo su dolor, de su sufrimiento, un sufrimiento cuya naturaleza exacta no podemos conocer, pero vemos que Asaf se siente a punto de caer totalmente y nos confiesa además que esto sucedió cuando empezó a mirar a su alrededor y ver a gente mala que a pesar de sus acciones todo les iba bien. En todo caso, esa era la percepción que Asaf tenía en ese momento. Así que vamos a leer qué es lo que precipita esta crisis en Asaf. Yo creo que es como un disparador. Y vamos a leer desde el versículo 2. Son varios, pero sígueme con atención, va a aparecer ahí también. Bueno, empieza diciendo, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Y mira lo que dice ahora. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Por eso algunos dicen que este versículo tal vez confirma la idea que él estaba enfermo. Dice, pero estos tienen el cuerpo sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas.
No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Qué crisis, ¿no? Qué conflicto el que está viviendo Asaf. Él sirve, él ama a Dios fielmente y sufre. Y los malvados que ofenden a Dios viven felices. O al menos eso es lo que él está en ese momento percibiendo. Y una de las cosas que más tenemos que valorar de Asaf aquí es su honestidad con Dios. No se la guarda Asaf. No solo piensa esas cosas, porque ya pensar, algunos ni se permiten pensarlas, no solo las piensa, no solamente las dice en una oración privada, y es un paso más. No, Asaf compone una canción y la sube a YouTube y Spotify. No, si hubiera habido, lo hubiera subido. Pero compone una canción, la publica. Mira, la estamos mirando. O sea, compone una canción. Te van a disciplinar, Asaf, no digas esas cosas. ¿Cómo te atreves, Asaf, a hablar así? Escúchame bien. La verdadera fe no es la que no duda de nada. No es la que niega o esconde los conflictos que surgen en la mente. La verdadera fe es la que en medio de las dudas tiene el coraje de honestamente traer el tema delante de Dios e incluso tiene la audacia de luchar con Dios. Déjame repetirlo. La verdadera fe no es la que no duda de nada, no es la que niega o esconde los conflictos que surgen en la mente, en el corazón. La verdadera fe es la que en medio de las dudas tiene el coraje de honestamente traer el tema delante de Dios e incluso tiene la audacia de luchar con Dios. Esa fue la audacia también que tuvo Job, cuando sus amigos le dieron con todo, porque Job tenía unos amigos, ya saben, que venían y en vez de ayudarle lo chancaron, ¿no? No, Job, tienes que haber pecado, arrepiéntate. ¿Qué has hecho, Job? De una vez, dinos, cuéntanos, di la verdad. Y lo acusaban y lo acusaban. Y Job, ya viendo acorralado, dice, más bien yo quisiera hablar con el Todopoderoso. Ya ustedes no voy a hablar ya. Me gustaría discutir mi caso con Dios. Qué atrevido Job, ¿no? Quiero discutir mi caso con Dios. Esa es la audacia de Jacob en la Biblia, que lucha con Dios mismo y se enfrenta con él cara a cara. Esa es la audacia que tienen otros tantos compositores, salmistas, que claman una y otra vez con una frase que es muy común en los salmos. Si lo estás leyendo, de repente ya te encontraste varias veces con esta frase. ¿Hasta cuándo? Se repite muchas veces. Mira unos ejemplos. Van a aparecer ahí. Salmo 13. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? Salmo 35. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Salmo 79. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? Salmo 90, el de Moisés. Oh Señor, vuelve a nosotros, ¿hasta cuándo tardarás? Salmo 119. ¿Hasta cuándo tendré que esperar? Y hay muchos más. ¿Hasta cuándo? Esa es la audacia nuevamente de Job, el mismo Job que vimos hace un instante. Y esta es la parte más fuerte del discurso de Job. Job el 7:11 dice: por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Ese es Job. Escúchame bien. Tenemos un Dios que es lo suficientemente grande, bondadoso y sabio, que es capaz de soportar todas estas cosas. Dios puede manejar nuestras frustraciones, Dios puede manejar nuestras quejas, nuestros reclamos. Él es capaz, ese es el Dios que tenemos. Lo que pasa es que a veces los seres humanos somos los que no tenemos esa capacidad. Tal vez tu familia no tiene la capacidad de entender todo lo que tú estás viviendo. A veces los líderes, los pastores,
No somos capaces de manejar todo eso, toda esa información. Los amigos de Job no fueron capaces de soportar todo eso y entender, pero Dios sí. Dios es suficientemente grande para que este tipo de angustias, reclamos, no lo tambalean. Nosotros vemos en las noticias que cuando hay ciertos países, lo que está pasando en Ecuador, ¿no? El pueblo se levanta, los gobiernos se tambalean. Entonces, a Dios tú puedes venir con todos tus reclamos y Dios no se va a tambalear. Dios es Dios, pero tampoco te va a rechazar. Asaf, por eso es que es honesto. Asaf derrama su corazón delante de Dios, le dice lo que piensa, trae preguntas honestas, trae sus dudas, trae sus confusiones. Tú puedes ser una persona de fe y al mismo tiempo no saber. Al mismo tiempo estar confundido, al mismo tiempo no entender, pero sigue siendo un hombre, una mujer de fe. A veces uno piensa que no, ser un hombre de fe, ser una mujer de fe significa que nunca dudo. No, tú puedes ser un hombre, una mujer de fe y al mismo tiempo tener cosas donde tú estás luchando. Recuerda que la fe es un viaje con Dios, pero también es un viaje hacia Dios. Y en medio de toda esta honestidad, pero también todas estas dudas, Asaf llega a cuestionar su propia vida. El versículo 13. Mira lo que dice: conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. ¿Sabes cómo estoy preguntando? O sea, ¿por las puras he hecho todo esto? O sea, ¿vale la pena todo? ¿Vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena seguir creyendo? O sea, está haciéndose preguntas ya existencialistas, ¿no? Y su dolor y su sufrimiento están allí porque dicen: todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Pero aún en medio de toda esta carga emocional, Asaf entiende lo que está en juego, él entiende el rol que él tiene. Fíjate lo que dice el versículo 15: si yo hubiera realmente hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Así que Asaf se da cuenta de la responsabilidad que tiene. Obviamente él ama a Dios, pero está sufriendo y está luchando con estas ideas. Por eso él dice: traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y no sé tú, pero yo me identifico mucho con esta pregunta y esta dificultad, ¿no? Traté de entender por qué hay dolor en este mundo, pero qué tarea tan difícil. Traté de entender las injusticias de esta vida, pero qué tarea tan difícil. Traté de entender por qué le suceden cosas malas a gente buena, pero qué tarea tan difícil. Traté de entender por qué mueren niños inocentes, pero qué tarea tan difícil. En medio de todos estos pensamientos, viene una frase que nos muestra como un quiebre. Es un punto de inflexión. Aquí de pronto se abre una puerta. Es cuando Asaf dice: entonces, ¿no? Es como la frase quiebre, ¿no? Entonces, en medio de todos estos pensamientos, algo sucede. Fíjate, vamos a leer desde el 17. Permíteme leer seguido toda esta sección, que es muy intensa, para que captemos todo lo que quiere decirnos y después la vamos desmenuzando. Vamos a leer desde el 17. Dice así: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Qué bárbaro, ¿no?
Increíble, no sé tú, pero yo me conmuevo cuando leo estos versículos. En primer lugar, fíjate, algo muy importante. Las dudas, la lucha interior que ha expresado de manera tan honesta Asaf, lo lleva a un encuentro con Dios. Esas dudas no lo alejan, sino lo llevan a un encuentro con Dios, donde su perspectiva de la vida es renovada una vez más. Podríamos hablar de muchas cosas, pero déjame mencionar algunas. Regresemos a toda esta sección. Empieza el cambio claramente cuando Asaf dice: entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Entré en tu santuario. Ahora, Asaf sabía muy bien lo que era el santuario. Era el lugar ahí en el templo donde estaba la misma presencia de Dios. Era el lugar, ustedes saben que el templo tenía el patio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto, estaba la presencia misma de Dios. Y el santuario nos habla a nosotros de un encuentro con Dios. Es donde el pueblo se encontraba con Dios. Por supuesto, en el Antiguo Testamento lo hacían a través de los sacerdotes. Asaf era uno de ellos. Se encontraban con Dios. Ahora nosotros hoy también somos capaces de encontrarnos con Dios gracias a Jesucristo. Él es el que hace posible que en todo momento y lugar podamos encontrarnos con la presencia misma de Dios. Así que para nosotros hablar del santuario, de entrar al santuario, tiene que ver con seguir a Jesús, con encontrarnos con Él, saber que por medio suyo podemos tener comunión con Dios. Ese es el Evangelio, la buena noticia es de lo que Jesús hizo para que nosotros podamos tener este encuentro con Dios. Así que las dudas no te alejan de Dios, te deben llevar corriendo delante de Dios para buscar en Él la sabiduría. Es en la comunión con Dios y la comunión unos con otros que logramos una perspectiva diferente de las cosas. Ahora no estoy diciendo que vamos a lograr entender todos los misterios del universo, ¿no? Pero sí que vamos a empezar a tener una perspectiva diferente de la realidad. En el caso de Asaf, en el caso específico, él se dio cuenta que la percepción que él tenía de los malvados era una percepción inexacta. No son tan felices como él creía verlos. Se dio cuenta que esa aparente felicidad es finalmente pasajera. Recordó el destino que les depara y al mismo tiempo que se da cuenta de esto, reconoce que el problema final era también su propio corazón. Por eso es que él dice: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura. Yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Qué duro está poniéndose Asaf consigo mismo acá, ¿no? Es como si él dijera: por lo que he dicho, por lo que he hecho, debo haber parecido un animal, Señor. La NBI lo traduce de una manera fantástica, les va a gustar. La NBI, otra traducción, dice así: me porté contigo como una bestia. No lo he inventado, ahí está en la Biblia. Ese le dice a Asaf: me porté contigo como una bestia, Señor. Pero qué interesante. Me encanta Asaf, ¿no? Cómo habla. Pero inmediatamente Asaf, al mismo tiempo que está diciendo: ¿cómo me empecé a hablar de esta manera? Nos revela el corazón de Dios para con sus hijos. Aún en medio de nuestras dudas, de nuestra lucha, de nuestra confusión. ¿Recuerdan que les dije que Dios puede manejar todo eso? Claro que lo hace. Pero no solamente lo maneja, sino que reacciona de una manera totalmente distinta a la que pensamos que alguien reaccionaría. O sea, dicen: mire, Señor, yo dije todas estas cosas, pensé todas estas cosas, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. No importa las dudas que tengamos, las angustias que pasamos, los conflictos que tengamos, Él es nuestro Padre y en el momento determinado nos toma de la mano. Como un padre que toma la mano cuando va a cruzar la calle, ¿no? El tráfico y la confusión y los peligros y los clasos. Y el niño toma la mano de su padre y el padre le da la mano y cruza seguro. Porque su padre le está tomando de la mano y así Dios toma nuestra mano. Luego dice en el 24: me guías con tu consejo. Y sabemos nosotros bien que el consejo de Dios está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente la tenemos escrita, sino que también la tenemos en la mente de cada uno de nosotros. Por eso digo que esta comprensión viene de un encuentro personal con Dios, pero también de la comunidad.
Porque yo leo la palabra, pero también alguien me la comparte y hablamos, y en ese estudio, en ese compartir la palabra, es que encontramos el consejo de Dios. Por eso nos necesitamos unos a otros. Y Dios nos da dirección, nos da guía, nos da claridad, nos da una nueva perspectiva de las cosas. Entendemos más de quién es Dios, de su bondad, aunque sigamos sin entender todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero empezamos a entender más de quién es Dios. Y luego dice, me conduces a un destino glorioso. Y aquí es donde tenemos que recordar que esta vida es pasajera. Y eso es lo que los malvados no entienden. Y por eso su aparente felicidad que es tan pasajera. Pero nosotros sabemos que hay un futuro glorioso, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, y sufrimiento. Y luego viene esa frase hermosa del 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Yo encuentro un eco de esta frase. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? ¿No? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Y Asaf dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién voy a acudir? ¿A quién voy a mirar? Y luego dice, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y aquí es donde Asaf, que recuerden que Asaf trabajaba en la adoración, nos recuerda, también viene a la mente quién es él, es el que guía a la gente en la adoración, nos muestra lo esencial de la adoración. ¿Y qué es la adoración? Es poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Porque hay muchas cosas buenas y nobles que podemos querer y anhelar, pero el deseo más grande de la vida debe ser siempre Dios. Y la idolatría justamente es quitarle ese lugar a Dios y poner algo más, que pueden ser cosas diversas. Asaf nos dice, solamente tú, Señor, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. No hay nada que tome tu lugar. Vuelves a encontrar en Dios lo más grande, lo más sublime. Y luego Asaf escribe este pensamiento maravilloso. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Yo no sé qué puedes estar atravesando: luchas, dudas, incertidumbres, afanes, preocupaciones por tu futuro, el futuro de tus hijos, problemas de salud, inestabilidad, no sé. Pero cuando Asaf tiene este encuentro renovado con Dios, él puede decir, puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre, como ese antiguo himno, ¿no? ¿Se acuerdan a los que cantábamos himnos? ¿No? Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Y Asaf termina diciendo, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Tienes dudas? Ya sabes a quién llevarlas. ¿Tienes dolor? Ya sabes a quién contarle. ¿Tienes confusión en tu mente? Ya sabes quién te espera para darte sabiduría, claridad. Haz de Dios tu refugio todos los días de tu vida. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar. Señor, qué refrescante es ver la honestidad de este hombre. A veces nosotros no somos así. Dudamos, sufrimos y nos quedamos callados. Ni siquiera a ti te lo decimos. Nos hacemos los valientes, los que tenemos todo seguro. Pero este hombre, este Asaf, qué facilidad tiene para decirte lo que siente, lo que piensa, lo que atraviesa. Ayúdanos, Señor, a ser así contigo en primer lugar. Que no escondamos, que no neguemos esas luchas que podemos tener, pero que vengamos honestamente delante de ti, sabiendo que tú nos escuchas. Tú no te vas a ofender por nada que digamos, porque venimos con corazones honestos delante de ti. Y en ese encuentro contigo, en ese buscarte a ti, Señor, sabemos que vamos a encontrar claridad. Sabemos que, aunque algunas cosas sigamos sin entenderlas, podremos mirar en ti todo lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a realmente encontrarnos contigo en tu santuario, que no es otro lugar que allí en lo profundo de nuestro corazón, y también en la comunión unos con otros, que podamos descubrir, redescubrir quién eres tú, lo que tú haces, Señor,
Y poco a poco nos des claridad en medio de este mundo lleno de tantas confusiones. Y tal vez las cosas las veamos mejor y después vendrán otras situaciones donde otra vez nos confundiremos y seguiremos acudiendo a ti, seguiremos buscándote a ti, seguiremos clamando a ti, seguiremos poniendo los ojos en ti, el autor, el consumador de la fe. Y que podamos finalmente decir estas frases tan profundas que puede fallarnos la salud. Nuestro espíritu puede debilitarse, podríamos aún estar tristes, deprimidos, pero tú sigues siendo la fuerza de nuestro corazón. Tú eres nuestro para siempre, somos tuyos. Tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Te damos gracias, Señor. Que esta sea la esperanza de nuestra vida en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo de violencia, en medio de un mundo desordenado, quebrantado por el pecado, que nosotros podamos mirar delante de ti y anunciarle a los demás que en ti hay esperanza, porque sabemos que muchos necesitan esta ancla en sus vidas. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien aquí que tal vez nunca ha puesto esa confianza en ti de hacerte, que tú seas ese refugio en la vida, Señor, toca su corazón para que abra su vida y pueda empezar a disfrutar de esta comunión contigo a través de la obra perfecta de Jesús. Gracias te damos, Señor. Alabamos y te pedimos que nos permitas caminar de esta manera todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.